Si te gustan mis videos y mi contenido, por favor, déjale un me gusta, comparte este video o por lo menos copia el link del video para que el algoritmo piense que lo compartiste. Déjame un comentario porque así me ayudas un montón a que YouTube siga mostrando mi contenido. Vamos a empezar. En mi opinión, el mayor aporte o la mayor ventaja que tiene una azotea verde es la capacidad de generar inercia térmica. Esto significa que si hace mucho frío, no va a permitir que la casa se enfríe tanto o va a conservar el calor. Si hace mucho calor, va a refrescar. Esa para mí es la mayor ventaja. Sin embargo, también tiene la ventaja de que puedes tener un jardín, y de hecho puede ser un jardín muy grande, en un espacio bastante reducido, porque no estás ocupando nada del espacio del suelo, sino que estás aprovechando el mismo espacio que ya tienes en tu azotea y te está brindando todos los otros beneficios que ya tiene un jardín. Hola mundo, yo soy Mirospiz y el día de hoy les voy a estar hablando sobre azoteas verdes, específicamente sobre, primero, el método constructivo, segundo, algunos consejos o tips de diseño de azoteas verdes y por último algunas alternativas más económicas y menos invasivas para tener azoteas verdes o algunos de los beneficios que estas ofrecen. Bien, para tener una azotea verde considero que hay dos cosas primordiales. Bueno, tres cosas primordiales. Lo primero es la estructura sobre la que se va a hacer, es decir, el techo o la azotea. Esta azotea básicamente tiene que poder soportar un techo verde porque va a llevar un peso considerable. Si la construcción ya tiene muchos años, yo les recomiendo que llamen a algún especialista para que les revise la estructura, sobre todo si ya tienen problemas de techos colgados o otro tipo de situaciones. Es muy recomendable que algún especialista revise la estructura para que se asegure de que sí vaya a soportar una azotea verde y que ésta no vaya a dañar a posteriori la estructura, o sea, el techo. Y las otras dos cosas también muy importantes que tienen que ver precisamente con el cuidado del techo son la impermeabilización y el drenaje. Tal como les contaba en el video de muros verdes, que les voy a dejar ese video por aquí, es muy importante tener en cuenta la humedad en este tipo de jardines, que la humedad no nos vaya a dañar la estructura. Esto es aún más importante en cuanto a azoteas, porque si un muro tiene humedad nos va a estar generando salitre, nos puede generar hongo u otras cosas que se podría decir que se pueden solucionar más fácilmente. Pero si tenemos problemas de humedad en la azotea nos puede generar goteras y a largo plazo incluso nos puede dañar la estructura, nos puede dañar las varillas. Si es que tenemos humedad todo el tiempo en la azotea, pues se van a ir oxidando y se va a ir dañando la estructura, se va a ir dañando la azotea. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la humedad. Esto se va a lograr de dos formas. La primera va a ser el drenaje. El drenaje tanto de la propia instalación del jardín como el drenaje que va a tener la azotea. Ya les hablaba un poco en el video que hice sobre diseño de jardines, que se los voy a dejar también por aquí por si les interesa. Y les contaba que, por ejemplo, para poder tener un jardín en la azotea, lo primeritito es que tengamos muy bien diseñado nuestro sistema de drenaje pluvial. No solo diseñado, sino también implementado. Esto es que no tengamos ningún tipo de problemas de encharcamientos y todo lo que llueve se vaya directamente. Para esto se van a generar pendientes. Se recomienda que sean del 2%, es decir, 2 centímetros de alto por cada metro de largo. Y van a tener distintas pendientes para poder darle salida a toda esa agua. Les recomiendo que esto lo haga un profesional. Todo esto de azotea verde les recomiendo ampliamente que lo haga alguien que se dedique a eso. Alguien que ya haya hecho varias y que sepa muy bien cómo manejar este sistema. Sí podría hacer alguien una azotea verde o algo similar, que es la segunda parte del video, pero son alternativas. Como tal, el sistema, por favor, acudan a un profesional para que no tengan problemas, sobre todo que no se vaya a dañar su techo, su azotea. Entonces es muy importante que tenga ese drenaje de agua pluvial, que tenga distintas salidas y después de esto es también muy importante que se haga la impermeabilización. Si se va a realizar azotea verde, se recomienda que se hagan 2 capas de impermeabilización.
pero este tipo de impermeabilización no va a ser probablemente a la que estén más acostumbrados, que es la que se hace con una especie de acrílico o como una pintura que se compra fácilmente y con brochazos se aplica y se impermeabiliza. No, este tipo de impermeabilización es mucho más, digámoslo así, potente. Se hace con membrana y con calor, y se recomienda que sean 2 capas, con la membrana en una dirección y después la membrana en una segunda posición. Entonces esto también lo debe de realizar alguien que pues ya sepa hacerlo. Una vez que se tenga esa impermeabilización y esas salidas pluviales muy bien establecidas, entonces ya viene el sistema constructivo propio de una azotea verde. Esta azotea verde va a ser como un sándwich y tiene muchas capas. Hay, digámoslo, distintos sistemas o distintas formas de hacerlo. Pueden variar un poco las capas internas, o sea, pueden encontrar más o menos capas según digamos, el especialista. No podría decir exactamente el fabricante, pero pues sí hay distintas formas de hacerlo, digamos como distintas recetas de hacerlo, y pueden encontrar diferentes capas en ese sándwich, pero estas son como las más comunes. La parte de abajo vamos a tener nuestra azotea ya impermeabilizada. En la parte de arriba vamos a tener obviamente la vegetación, y vamos a tener también enseguida de la vegetación, me voy a ir de arriba hacia abajo. Entonces vamos a tener vegetación, la que hayamos escogido, y vamos a tener la parte del sustrato o la tierra, que es de donde se va a estar alimentando las plantas, la vegetación. Después de esta vegetación, aquí es ya donde pueden ir variando las capas, incluso el orden o el tipo de capas que vamos a encontrar. Pero generalmente después de la capa del sustrato o de la tierra vamos a tener una capa o una membrana filtrante, que va a hacer 2 cosas. Número 1, va a dejar que el exceso de agua se drene, caiga, y también va a impedir que las raíces entren al resto del sistema constructivo. Entonces esta membrana es una de las piezas más importantes. Después de esta membrana o tela o capa de filtrado, generalmente, les repito, todo esto va a ser generalmente porque podemos tener variaciones, va a haber una capa también filtrante, pero esta vez pueden ser piedras o grava. Nuevamente también ayuda a filtrar y también ayuda a que haya un espacio un poco más grande entre toda la capa vegetal y de humedad y la losa como tal. Después de esta capa hay otra un poco más delgada, que también puede ser una membrana. Algunos la conocen como otra membrana antirraíces, otro como una membrana protectora, pero es básicamente una protección. Esta suele ser más gruesa que la que va enseguida del sustrato, y esta tiene la función nuevamente de que las raíces no vayan a dañar capas interiores, y también que la piedra no vaya a estar apoyándose directamente sobre las otras capas, específicamente sobre el impermeabilizante, y que lo vaya a estar desgastando. Entonces tenemos esa otra capa protectora. Algunas instalaciones llevan una placa que se llama o una capa que se llama placa de soporte, que va a ayudar a que toda esa presión se distribuye de forma un poco más uniforme en la losa, para que no, sobre todo las piedras, que no vaya a dañar la losa, ni vaya a generar un desgaste en la capa de impermeabilización que va sobre la losa. Y también algunas instalaciones llevan otra capa que se conoce como aislante térmico. Este aislante térmico puede ser de distintos materiales de acuerdo a, pues básicamente a quien lo ponga. Esta capa puede o no puede ser necesaria, ya es consideración de cada quien. Si son climas muy extremos, es más probable que requiera esta capa de aislante térmico. Y para algunas instalaciones, ya directamente después de esta capa de aislante térmico está el techo o losa. Otros agregan otra membrana protectora y ya después el techo o losa. Y básicamente este es el sistema constructivo de una azotea verde. Al igual que en los jardines ordinarios,
el alrededor de la azotea verde, lo que va a estar en contacto con los muros, no tiene directamente vegetación, sino que también tiene una especie de capa aislante, puede ser con algún tipo de piedra o grava, para que la vegetación, la tierra, la humedad no esté directamente en contacto con los muros. Y también es muy común y se recomienda mucho que la capa de impermeabilizante que se le pone a la azotea también se le ponga a los pretiles, o sea, los muros que sobresalen del techo o de la azotea, para que no vaya a haber problemas de humedad. Ahora vamos a pasar a la parte de la selección de plantas y al diseño. Creo que primero les voy a hablar del diseño para que después podamos determinar qué plantas nos van a servir más para este tipo de jardines. Quizá cuando piensen en una azotea verde, así me lo imaginaba yo al menos cuando recién supe de la existencia de estas estrategias, de estas cosas. Me imaginaba que era simplemente una azotea llena de pasto y listo. Y para mí esa era la azotea verde, ese era el jardín verde. En el video de diseño de jardines ya les hablaba sobre el pasto, que el pasto es una de las peores opciones porque requiere mucha cantidad de agua, requiere mucho mantenimiento y realmente no es tan grueso, entonces no ofrece una capa térmica tan amplia, tampoco te genera sombra ni nada. Entonces, para empezar, no es la mejor opción y además no es todo lo que implica un jardín. Un jardín puede ser un espacio para leer, para comer, para convivir, para hacer carnes asadas, para pintar, no sé, para lo que se les ocurra. Parte del jardín, o sea, no todo tiene que ser vegetación para empezar. Pueden tener algunas zonas que sean para caminar, pueden poner mobiliario para recostarse, para tomar el sol, nada recomendable, pero lo pueden hacer, pueden poner sillas, pueden poner mesas, o sea, pueden generar distintos espacios, no todo tiene que ser vegetación, pueden incluso poner nada más un pequeño espacio que sea vegetación y lo demás transformarlo totalmente, pueden poner terrazas, pérgolas. La imaginación y el presupuesto es el límite. Realmente el jardín no se limita únicamente a la vegetación, sino que tiene que ver con la interacción del ser humano y la naturaleza. Entonces ya depende de cada quien cómo quiera diseñar su jardín. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a la parte de la selección de las plantas. La selección de la vegetación o nuestra paleta vegetal tiene que ver con el clima, el cuidado que le vayamos a dar. A diferencia de un jardín vertical, generalmente las azoteas verdes no tienen un sistema de regado automático. Sí se le podría agregar un sistema, por ejemplo, de regado por goteo, pero digamos no es como que el estándar del jardín vertical, sino que se supone que se cuida como un jardín ordinario. Entonces hay que tener en cuenta también el mantenimiento que se le va a dar a este jardín. Es decir, ¿quién le va a dar el mantenimiento? Si tú o la persona a la que le estás diseñando, si va a haber un jardinero, una persona dedicada a ello, que sepa de plantas o no. Entonces, con base en eso, vas a seleccionar plantas que tengan mayor o menor necesidad de mantenimiento, mayor o menor necesidad de agua y también que se adapten bien a ese clima. Si no estás generando ningún tipo de sombra, por ejemplo, no estás poniendo pérgolas o no estás a lo mejor levantando algún muro para generar un área en específico y entonces no vas a tener nada de sombra en la azotea, entonces toda tu vegetación debe de ser de sol. Si por el contrario vas a poner una terraza o vas a estar poniendo algún tipo de pergolado o incluso malla sombra, no sé, lo que se te ocurra, y ya le vas a estar generando sombra a tu azotea, entonces ya vas a poder poner otro tipo de vegetación que requiera sombra. En este caso, la vegetación que se elija sí debe ser compatible, pero no es tan necesariamente compatible como la que se utilizaría en un muro verde, porque el muro verde sí debe de tener vegetación que comparta, por ejemplo, el mismo tiempo de regado. En el caso de una azotea verde no, funciona más parecido a un jardín. Puedes tener zonas con cierto tipo de vegetación, zona con otro tipo de vegetación o con cierta distancia para que algunas quizá tengan mayor regado, otras menos regado, mayor sol, menor sol, sombra. Depende de los ambientes que vayas generando en tu azotea.
y pues de la misma vegetación, porque también puede ser que tengas algún tipo de vegetación como algunos arbustitos o algunas palmeras. También hay que tener muy en cuenta el tipo de raíces que tendría esta vegetación. No elijas cosas que van a generar muchísima raíz porque vas a tener problemas, pero alguna vegetación que esté un poquito más alta y que por tanto te genere algo de sombra, entonces pues ya puedes poner plantas de sombra junto a ella. O sea, básicamente el diseño. Ya tienes que diseñar de acuerdo a las necesidades del cliente o de tu persona, a las necesidades de las plantas y a los cuidados. Si bien puedes poner en este tipo de jardines plantas o vegetaciones que no necesiten tanto riego, junto con otras que sí necesiten riego, tampoco es tan recomendable porque pues hay que darles mantenimiento. Entonces trata de que la vegetación sí sea más o menos compatible para darles el mismo mantenimiento, porque ten en cuenta que es cuestión de estar subiendo constantemente a la azotea a darles mantenimiento. Y hablando de mantenimiento, he aquí otras alternativas que varias de ellas incluyen bajo o nulo mantenimiento. Bueno, primero les voy a hablar de una opción que simula muy bien la azotea verde. Básicamente es una azotea verde y requiere menos capas, pero sí también es muy necesario que tenga la azotea que tenga buen drenaje pluvial y que esté bien impermeabilizada, porque sí vamos a tener humedades, obviamente es vegetación, se va a estar regando, va a estar escurriendo agua, entonces que la azotea tenga buen drenaje y buena impermeabilización. Quiero recalcar muy bien esto, para todo el tipo de azotea verde tiene que tener buen drenaje y muy buena impermeabilización para que no se dañe la azotea. Una opción para generar una azotea verde es utilizar macetas, maceteros. Hay dos formas de hacer esto. La primera es comprar directamente macetas que ya estén pensadas para la azotea. Hay algunas que son como módulos ensamblables, similar a lo que se encuentra para muros verdes y que además tienen como patitas, lo que permite que la maceta ya no esté directamente en contacto con la azotea. Obviamente sí va a estar pues derramándose el agua y todo esto, pero pues ya estás generando un espacio un poquito más considerable. O sea, no está la maceta directamente en la azotea, y pues con esto ya puedes armar tu azotea verde. También le puedes poner todo lo que te había mencionado anteriormente, de mesas, de espacios, sillones si quieres, hamacas, pérgolas, terraza, lo que quieras, y ya nada más estás usando estos maceteros como espacios para áreas verdes. Y eso mismo se puede hacer con otro tipo de macetas. Con macetas comunes, si vas a usar maceta que esté drenando directamente en la azotea, de verdad que esté muy muy bien impermeabilizada, y podrías ponerle otra capa encima, por ejemplo, no sé, quizá de piedra o algo, para que no esté tan en contacto la humedad. O sea, digamos la azotea con su respectivo impermeabilizante, una capa de piedra y después encima la maceta para que escurra un poco más el agua y no esté generando la humedad ahí tan directamente, y que por favor tenga buen drenaje y buena impermeabilización. Hay otro tipo de macetas que son un poco más comunes para simular la azotea verde sin necesidad de hacer todo el proceso, que son como unos contenedores muy grandes. Estos también se usan, por ejemplo, para hacer como huertas en casa, y también, de hecho, se puede hacer una huerta en la azotea. O sea, puedes tener vegetación que sea comestible en la azotea. Entonces, con estos contenedores hay que tener también cuidado en cuestión del peso, porque sí son bastante más pesados, entonces hay que checar bien la estructura que sí vaya a aguantar ese peso. Y en estos contenedores o macetotas, pues puedes hacer nuevamente tu área verde. También hay otro tipo de macetas que podrían funcionar muy bien para esto, que son un tipo de macetas de autorriego, en donde tienes, digamos, como la parte que sostiene tu vegetación, una macetita que va dentro de una maceta más grande, tiene un espacio para el agua, entonces no está generando humedad. Estas se usan mucho para plantas de interiores, porque pues le agregas ahí el agua, no tienes que estar regando la planta, sino que solo tienes que checar que el depósito de agua no se te acabe,
y la planta va a estar absorbiendo el agua y no se te está generando humedad debajo. Entonces te estás ahorrando ese problema de humedad para azoteas verdes. Podrías usar también ese tipo de macetas. Y ahora 2 alternativas para una azotea verde con bajo mantenimiento. La primera es un jardín cero o xero. Es un jardín básicamente desértico. También requerirías impermeabilizar y buen drenaje pluvial, pero en este caso no tendrías que preocuparte demasiado por las plantas porque al ser desérticas no requieren mucha agua y requieren mucho sol. Y entonces si lo que estás buscando es mejorar la condición climática dentro de tu vivienda, esta sería una buena opción bajo cuidado. Puedes o no puedes generar más espacios como los que te comentaba de áreas de descanso, de lectura y de demás. Puedes nada más hacer tu jardín así súper sencillo, con muchas menos capas, menos, pues prácticamente todo. Lo puedes hacer en macetas, lo puedes hacer en área verde, o sea, en la azotea verde tradicional que te comentaba que es como un sándwich. Digamos las mismas alternativas, pero con plantas desérticas. Y la otra opción, si no te interesa para nada tener vegetación, no lo quieres cuidar ni nada, solo quieres que tu casa esté un poquito más fresca y quizá un poquito más cálida en invierno, nada más llenada de piedras. Nuevamente, que tenga buen drenaje pluvial, que esté bien impermeabilizado, pero le puedes poner piedras encima, piedra blanca, grava, y te va a, o sea, la piedra va a generar sombra en la azotea y te va a refrescar la vivienda. Sobre todo si eliges un tipo de piedra o grava que sea blanca o de colores muy claros. Y por último, si quieres una azotea verde y no tienes nada de presupuesto o muy poco presupuesto, encontré una planta que resiste muy bien los rayos del sol, resiste sequías, o sea, si se te olvida regarla una buena temporada no se va a morir, y resiste también lluvias demasiado fuertes, resiste temperaturas muy altas, resiste también las heladas. Es una planta originaria de África. Y además de todo eso se reproduce muy rápido, entonces puedes ponerla en una macetita alargada y te va a cubrir rápidamente un buen espacio. Prueben esto y por favor coméntenme si les ayudó a disminuir la temperatura o a mantener una temperatura más estable. De verdad, esta me parece una opción muy económica, muy fácil y de bajo mantenimiento. Esta planta, no sé cómo la conozcan en su país o en su zona, aquí se le conoce como rocío. También se le conoce como escarcha y el nombre científico es Aptenia cordifolia. Así la pueden encontrar en cualquier lugar. Esa plantita de verdad es que creo que va a ser una muy buena solución para poder refrescar fácilmente las casas. También la podrían usar en muros porque funciona como cubresuelos, pero también puede ser planta colgante, entonces también la pueden usar para generar muros verdes. Espero que este video sea muy útil para todos ustedes. Si fue así, por favor déjenle un me gusta, comenten, compartan y ya nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Paz!